Hola chicos, bien, estamos ya para iniciar el solucionario de esta primera práctica calificada del CEPREUNI. Ha estado muy interesante, matizada, vale decir, algunas preguntas no muy sencillas, otras sí. Y bueno, eh, como siempre queremos hacer nuestro aporte, nuestro punto de vista, la didáctica. Creo que fundamentalmente la confrontación que debemos tener los diferentes profesores es en la materia didáctica, en la didáctica, ¿no? Creo que no es tan importante que alguien sepa más que el otro porque el conocimiento es ilimitado, es inconmensurable, sino el tema creo que es cómo llegamos, cómo lo hacemos, cómo lo mostramos, ¿no? A ver, sin hacer más preámbulos, vamos a decir que ese primer problema, al menos dentro de la prueba que se me hizo llegar, es un problema de conversión de unidades, ¿no? Entonces hay que convertir las unidades. Por ejemplo, el primer caso, hay que convertir de kilómetros a megámetros, de kilo a mega, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy buena pregunta. Vamos a empezar diciendo que lo que vamos a colocar entre paréntesis son factores de conversión. Y la pregunta es, ¿qué cosa es un factor de conversión? Un factor de conversión es una fracción equivalente a la unidad. Quiere decir que tanto en el numerador como en el denominador vamos a colocar cantidades iguales. Por ejemplo, si yo coloco en el denominador un kilómetro, arriba tengo que colocar su equivalente, en este caso en metros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se vayan los kilómetros y me queden metros. O sea, he cambiado de kilómetros a metros, ¿no? Y a continuación, en el siguiente factor de conversión, vamos a pasar a megámetros. Para eso necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos tener un megámetro en la parte superior, ¿no? Y en la parte inferior la cantidad de metros que equivale a un megámetro. Y entonces si nosotros miramos la tablita, mega es 10 a la sexta, ¿no? Entonces tenemos que poner acá 10 a la sexta metros. Entonces aquí lo que se cancela es el metro y ya me está quedando justamente aquello que me estaban pidiendo, ¿no? Y entonces lo único que tenemos que hacer es ver qué es lo que ocurre con los factores, con los números, ¿no? O sea, tendríamos 1737 por 10 al cubo y por 10 a la menos 6, porque esto como está en el denominador, a la hora que sube el numerador, cambia de signo el exponente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando 1737 por 10 a la menos 3. 1737 por 10 a la menos 3, ¿no? Que significa correr la coma un lugar. Y ya me estaría quedando el resultado en megámetros, ¿no? Entonces vuelvo a repetir. Lo que ha sucedido es que este 1737 ha quedado dividido entre 1000 y por eso es que se corre la coma 3 lugares. ¿Por qué decimos que quedó dividido entre 1000? Porque aquí aparece un factor 10 a la menos 3 que colocado en el denominador equivale pues a decir 1737 entre 1000 es 1,737, pero ya expresado en megámetros, ¿no? Que es justamente lo que aparece acá. Vale decir, esta primera proposición, o mejor, sí, es correcta, ¿no? Bien, continuemos. En el segundo caso hay que pasar de kilogramos a gramos, ¿no? Porque la Y, mejor dicho, la Y que aparece dentro de la G es el prefijo, ¿no? Y en ese caso el prefijo que aparece en el primer lugar de la columna es una potencia de 10, 10 a la 24, ¿no? Entonces hay que expresar en yotas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos en el caso pasado. Primero pasaríamos de kilogramos a gramos. ¿Cuántos gramos hay en un kilogramo? 1000, ¿ya? Entonces, otra vez estaríamos eliminando los kilogramos y pasando a gramos, ¿no? El siguiente factor de conversión ya me tiene que llevar justamente a la expresión que me piden, que es
iota, ¿no? Y ya, ¿y eso qué cosa es? Eso vendría a ser, a ver, esto sería 10 a la 24 gramos, ¿no? Y entonces otra vez lo que en ese caso se está cancelando es el gramo, ¿no? ¿Y qué me estaría quedando? Me estaría quedando, a ver, acá sería 22 más 3, 25. Entre 24, a ver, vamos a escribirlo, ¿ya? 7,349 por 10 a la, a ver, 22 más 3, 25. Entre 10 a la 24 me quedaría 1 simplemente, ¿no? ¿Y esto a qué equivale? ¿O qué resultado final me da? Bueno, que la coma se tiene que correr un lugar, quedando entonces 73,49 en gramos, ¿no? Que es justamente lo que aparece acá, ¿no? Bien, siguiente. Espero que me estén comprendiendo. Hay que pasar los metros a centímetros. Entonces acá tendríamos que poner un metro y arriba su equivalente en centímetros, ¿no? Entonces otra vez se cancela aquí, ¿no? Estaría cancelándose una unidad. Los metros en este caso se cancelan y me queda la expresión en centímetros. ¿Cuántos centímetros está quedando? Está quedando 1,62 por 10 al cuadrado, ¿no? Pero ya esto expresado en centímetros. Y eso significa que este 100 va a hacer que la coma se corra a dos lugares, ¿no? Entonces quedaría 162 centímetros, ¿no? Que vendría a ser también lo que aparece, ¿no? Perdón, me estoy olvidando ahí de los segundos al cuadrado. Sobre segundos al cuadrado, ¿no? Entonces, es correcto, ¿no? Bien, entonces las tres primeras eran correctas, ¿no? Bien, pasemos a las siguientes, con el mismo procedimiento. Me piden expresar en metros, ya, entonces yo digo acá que los kilómetros lo tengo que pasar a metros. Ya, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 10 al cubo, ¿no? Entonces, otra vez, lo que tenemos que hacer es simplificar el kilómetro y me estaría quedando la expresión en metros. Me estaría quedando 71492 por 10 a la potencia 3, ¿no es cierto? Esto expresado en metros, ¿no? Ya, la pregunta es, ¿esto cómo tendría que expresarse? A ver, si yo quiero que salga una potencia como 10 a la 5, tendríamos que correr acá la coma a dos lugares, ¿no? Y nos estaría quedando esto así. 714,92, ¿ya? Por 10 al cuadrado y por 10 al cubo, ¿no? Ya, ustedes deberán comprender aquí dos cosas. Primero, que este 10 al cuadrado es justamente el que hace que la coma se regrese al punto de partida como está acá, para que quede igualito que acá. Vuelvo a repetir, si nosotros miramos esta parte, es justamente lo que aparece acá, 71.492. ¿Cómo sale eso? Cuando ese exponente 2 hace que la coma se corra a dos lugares, ¿ya? Pero como ustedes están viendo, este otro factor, mejor dicho, vamos a ponerle otro color, ya, este otro factor, acá me está saliendo 10 a la quinta. Y entonces, ¿cuál es la expresión? La expresión correcta es 714,92 por 10 a la quinta, que no es justamente lo que aparece, ¿no? en la propuesta. Por lo tanto, entonces diríamos que esta equivalencia sí no es correcta, ¿no? ¿Ya? Ahora, acá me están pidiendo pasar esto de kilogramos a gramos. Entonces, otra vez, vamos a escribir acá. Un kilogramo tiene 10 al cubo gramos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cancelar los kilogramos, ¿no es cierto? Porque uno está arriba y el otro está abajo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos gramos me está quedando? Me está quedando 1,899 por 10 a la potencia 27 y por 10 a la potencia 3, ¿no? Todo expresado en gramos, ¿no? Y entonces ahí finalmente podríamos decir que el resultado sería 1,899 por 10 a la potencia 30, porque acá se suman los exponentes, ¿no? Y esto expresado en gramos
que es justamente lo que aparece, ¿no? O sea, es correcta también esa expresión, ¿no? Bien. La otra, hay que pasar de metros a milímetros, ¿no? Acá está, de metros a milímetros. Entonces ponemos un metro tiene 1000 milímetros, ¿ya? Entonces otra vez simplificamos ahí los metros nada más, ¿no? Y me estaría quedando, a ver, me estaría quedando 24,79 por 10 al cubo. Y esto ya sería en milímetros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es eso? A ver, esto tendría que ser, la coma se tendría que correr 3 lugares. Entonces quedaría la expresión así. Lo que ya estamos viendo que está incorrecto acá, ¿no es cierto? O sea, este resultado está, o sea, esto está incorrecto y esto de acá también incorrecto. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave que había que marcar en ese caso era la alternativa A, ¿no? Así es. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Este es el procedimiento que hay que utilizar cada vez que se convierten las unidades. No, hay muchas formas de resolver ese problema, ¿no? Pero la pregunta es, ¿esto es algo como para la creatividad? Me parece que no. Me parece que esto es una operación básica fundamental que la podemos realizar de una manera sencilla, sin estar pensando cómo lo vamos a hacer, ¿no? Ok, bien, pasamos al tema siguiente, que es análisis dimensional. Ya hemos escrito ahí la expresión que hay que justamente aplicarle el operador dimensional. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que reemplazar las dimensiones, ¿no? Entonces vamos a poner acá, hay que reemplazar las fórmulas dimensionales, ¿no? Y empezamos entonces con la frecuencia. Justamente nos están dando la fórmula dimensional de la frecuencia, que es tiempo a la menos 1, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la fórmula dimensional del numerito en cada caso? El numerito sería reemplazado tanto arriba como en la parte de abajo, habría que reemplazar por la unidad, ¿no? Y esta L es de longitud, entonces hay que poner ahí L, ¿no? Ya, y eso multiplicado a su vez por la fórmula dimensional del tiempo, no, estamos patinando. Ahí lo que hay que poner es la fórmula dimensional de una fuerza, L, M, T a la menos 2, ¿no? Elevado a la potencia X, ¿no? Y al costadito, mu. ¿Qué cosa es mu? Es masa dividido entre longitud. O sea, sería así, ¿no? Cuando la longitud que está en el denominador sube al numerador cambiando de signos exponentes, ¿no? Así es. Entonces ahora se trata de encontrar los valores de X y de Y. Ya lo único que tenemos que hacer es esta L ponerla al otro lado. ¿Ya? Y lo que estaría quedando sería, bueno, vamos a dejarlo así, ¿sí? Porque pensamos que este problema se puede resolver a simple vista. Así es. Aparte que también esto no es otra cosa que una de las conocidas fórmulas que se ve en el tema de ondas, ¿no? O sea, ¿cómo se determina la velocidad de una onda sobre una cuerda tensa? La velocidad de onda para una cuerda tensa es la raíz cuadrada de la fuerza sobre mu. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que la fuerza y la densidad lineal de masa deben estar elevados a la potencia 1/2. O sea, en este caso X y Y sale 1/2. ¿No? Esto para los que saben un poco de ondas, ¿no? Pero ¿cómo se resuelve a simple vista? Bueno, muy simple. Miren, ¿ah? Esto es razonamiento. ¿Cuál es el exponente que aparece para el tiempo? ¿Qué exponente tiene el tiempo? El exponente que tiene el tiempo es, acá está, menos 1. Y entonces acá también tiene que salir menos 1. Y para que eso sea así, X tendría que ser igual a 1/2. ¿Por qué, profesor? Porque la mitad de menos 2 es menos 1. ¿Ya? Y además, ¿cuál debería ser el valor de Y?
el valor de y debería ser menos 1/2. ¿Por qué? Porque si aquí el exponente de la masa es x, acá el exponente de la masa es y, ¿no? Pero recuerden que la masa debe aparecer con exponente 0. Y para que la potencia resultante de la masa sea 0, acá m a la x y m a la y deben de tener, ¿no? Exponentes iguales. 1, si el exponente de m es 1/2, el exponente de y tiene que ser menos 1/2, ¿no? Entonces, eso ya me está diciendo cuál es la respuesta del problema, porque si tenemos que hacer la suma tiene que salir 0, ¿no? Y eso justamente se podía ver acá también, ¿no? ¿Cuál es el exponente de la fuerza? Porque esto que está acá es una fuerza. ¿Cuál es el exponente de la fuerza? 1/2. ¿Cuál es el exponente de la densidad lineal, o sea, de mu? Menos 1/2. ¿Por qué, profesor? Porque este mu está en el denominador. Cuando tú lo subes al numerador, el exponente 1 se convierte en menos 1. Menos 1 por 1/2 me da menos 1/2, ¿no? Se dan cuenta que en todo momento nosotros también podemos hacer uso de un adecuado, de un apropiado razonamiento matemático, ¿no? El razonamiento debe ser una cualidad muy importante. Creo que esto que voy a decir a continuación es vital. Si ustedes quieren ser ingenieros, tienen que ser ingeniosos. ¿Qué significa eso? Hacer las cosas de diferentes maneras. Especialícense en hacer las cosas de diferente manera. Cuando el compañero de carpeta le preguntan ¿cómo lo hiciste? Ustedes hagan lo diferente. Si el profesor les mostró la solución, en su casa encuentran la forma de hacer ese problema no en 4 ni en 5 pasos, sino en 1, si es posible a simple vista. Así serán los mejores ingenieros que el Perú necesita. ¿Ok? Bien, llegamos a este problema, que vamos a decir que este problema no era un problema sencillo. Yo he tenido que mirarlo varias veces. Hasta que me di cuenta que se podían encontrar las coordenadas de las componentes de cada vector, ¿no? A ver, vamos a señalar, por ejemplo, que acá me están diciendo, a ver, acá me están diciendo que AD mide 10 unidades. Desde A hasta D hay 10 unidades, ¿ya? Entonces eso lo podríamos anotar. Esto es por 10, ¿ok? Ya. Entonces acá, otra vez, recapitulando, 4 por 10, 40. 6 por 0, 0, ¿ya? Entonces acá sería 40 más 0. Y ahí acá, ¿cuánto es? 0 más 36. Este producto me da 0 y este de acá 36, ¿no es cierto? ¿Qué cosas me están pidiendo? Me están pidiendo determinar, entonces, si yo resto el producto escalar P por S menos el producto escalar P por R es simplemente 40 menos 36. ¿Y cuánto es 40 menos 36? 4 unidades, que justamente viene a ser la respuesta del problema alternativa C, ¿no es cierto? Ya. Pasamos al siguiente problema, porque la hora nos gana. Ya. Dados los vectores A, ya, vamos a expresar los vectores, ¿eh? A ver, con azulito. Ya, el vector A. El vector A es 2, 3, menos 2, ¿ya? Claro, esto mismo se puede escribir, como ya lo vieron, 2i más 3j menos 2k, ¿no? Ya. El vector B, así en cortito también, menos 1, 5 y 3, ¿ya? Esto mismo obviamente se puede escribir como menos i más 5j más 3k, ¿no? Ya. Ahora, el vector C. El vector C tiene componente en i que es 1 y componente en j que es menos 2, pero no tiene componente en k, entonces le ponemos 0, ¿no? O sea, esto en buena cuenta es i menos 2j más 0 veces k, ¿ya? Y entonces, ¿qué me están pidiendo hacer con estos vectores? Me están pidiendo el producto vectorial B por C, ¿ya? Y aquí estamos justamente colocando el producto vectorial ya, en la forma matricial.
Menos 1, 5, 3. Menos 1, 5, 3. Es la expresión de B. ¿Ya? O sea, primero estamos colocando lo de B. Ahí está, lo de B. ¿No? Qué bonito. Esto no se puede hacer en la pizarra, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ahora a continuación, lo de C, ¿no? Lo de C. Acá está lo de C. Y eso se pone acá. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? A continuación, para I, ¿no? Primero trabajamos para I. Eliminamos la primera fila, la primera columna y la primera fila. ¿Qué cosa me queda? Esto de acá. Y esto que está acá no es otra cosa que justamente lo que tenemos aquí. ¿No es cierto? Ya. De la misma manera, procedemos para J. Eliminamos la columna del centro con la fila de arriba y me queda menos 1, 3, 1, 0, como está acá. ¿No es cierto? Así me está quedando. Esta de acá. ¿Ya? Ahora repetimos el procedimiento para acá. Eliminamos la última columna y la primera fila, ¿no? Y estaría quedando menos 1, 5, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos por hacer? Lo que estamos por hacer es justamente indicar esto, ¿no? Que tenemos que hacer el producto así. 5 por 0 menos el otro producto. Menos 1 por 0 menos el otro producto. Menos 1 por menos 2 menos el otro producto, ¿ok? Ya, entonces eso escrito, estamos explicándolo con manzanitas, ¿ya? Sí, por el infinito respeto y cariño que nos merecen todos nuestros alumnos, ¿ya? ¿Cuánto sale acá? 5 por 0, 0. 0 menos menos 6 me estaría resultando 6 positivo, ¿ya? Ahora acá, menos 1 por 0 me sale 0. Menos 3, con este menos de acá, se convierte en más, ¿ya? Y acá el producto me sale 2, 2 menos 5, menos 3. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí el vector B por C y luego hay que multiplicarlo escalarmente. Entonces ponemos acá, luego hay que multiplicar escalarmente el vector A con lo que nos ha salido a la hora de hacer el producto vectorial entre B y C, ¿no? Ya, ¿cuál es el vector A? El vector A está en la parte superior, aquí está. Vamos a señalarlo. ¿Ya? Ese es el vector A y obviamente vamos a ponerlo como está ahí en la forma cortita, ¿no? 2, 2, 3, menos 2, ¿ya? Esto multiplicado por este vector que está acá, 6, 3, menos 3, ¿no? Y esto en buena cuenta, ¿qué significa? Primero, primera componente con primera componente, ¿no es cierto? Y eso es 2 por 6. ¿No? Ahora, segunda componente con segunda componente, 9. Y finalmente, menos por menos me da más, 6, ¿no es cierto? Ya, ¿cuánto me está resultando eso? Sería 15 más 12, 27, ¿no? Que es justamente, creo, una de las alternativas, ¿no es cierto? Ahí está, la alternativa C. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle que nosotros queríamos mostrar, ¿no? Y vamos con el antepenúltimo problema, ya hablando de cinemática, ¿no? De los elementos de la cinemática. Entonces acá nosotros vamos de frente a la primera que dice, para una partícula cuya trayectoria es una curva, imagínense la parábola, ¿no? Esa parábola está contenida en un plano que es el plano vertical. En cierto intervalo de tiempo su desplazamiento, ya, ojo, están hablando del desplazamiento y su velocidad media. Son vectores que tienen la misma dirección. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, voy a dibujar el vector desplazamiento, ¿ya? Este sería así, ¿ya? Ojo que ese es el vector desplazamiento. ¿Cómo se representa el vector desplazamiento? Delta R, ¿no es cierto? O sea, el R de B menos el R de A, ¿no? Ya. ¿Y cuál sería la representación vectorial de la velocidad media? En la misma dirección. ¿Por qué, profesor? Ahorita te explico, ¿ya? O sea, eso estaría validando esta expresión haciéndola verdadera, ¿ya? Pero vamos a justificar primero por qué tiene que tener la misma dirección, ¿ya?
Ya, primero, recordemos la definición de la velocidad media, ¿ya? La velocidad media, por definición, es el cociente de el vector desplazamiento y el tiempo transcurrido, ¿no? Ahora, esto mismo se puede escribir así, miren acá. ¿Ya? Y al costadito, ¿ya? Entonces la pregunta es, si esto es un vector, llámale A, y este es otro vector, llámale B, ¿qué cosa es lo que estaría entre paréntesis? Lo que tendríamos entre paréntesis sería un escalar, ¿ya? Vamos a anotarlo así. Escalar. Profesor, ¿y qué cosa es un escalar? Un escalar es un número, ¿ya? Y si ese número encima es positivo, entonces quiere decir que el vector A, entonces, en conclusión, el vector A es paralelo al vector B, ¿ya? Solamente si el escalar fuera negativo, entonces serían antiparalelos, o sea, direcciones contrarias, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está afirmando esto? De que necesariamente el vector desplazamiento y el vector velocidad media siempre estarán con la misma orientación, o sea, vale decir, hacia el mismo lugar, ¿ya? Bien, a continuación, siguiente proposición. Segunda, para una partícula cuya trayectoria es una curva en un plano, igual que el caso anterior, en cierto intervalo de tiempo su rapidez media es igual al módulo de su velocidad media. Falso. ¿Ya? Entonces la primera era verdadera, pero la segunda es falsa. Ahora vamos a justificar. Vamos a justificar, porque es importante la justificación. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Ya, ¿qué cosa voy a representar? Lo primero que voy a representar es eh, el vector velocidad media, ¿no? Primero la velocidad media, ¿eh? No. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de... Ya, ahí está. Sobre esa línea, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a graficar al vector velocidad media, ¿ya? Vamos a graficarlo con azul, pero con trazo lleno, ¿ya? Ya, ahí está. ¿Qué es eso, profesor? Esto es el vector velocidad media, ¿ya? Ahora, bueno, como ya dijimos, esta proposición sí no es verdadera. Ahora la pregunta es, ¿falso por qué? Ya. Primero, la velocidad media, como ya lo hemos indicado, se define en base al vector desplazamiento. ¿Ya? Aquí está el vector desplazamiento. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que la velocidad media es el cociente del vector desplazamiento entre el tiempo empleado, ¿no? Para hacer ese recorrido de ave. Ya, mientras tanto, la velocidad que dice la rapidez media, o sea, ya no tiene la flechita de vector, o sea, esto viene a ser la velocidad media, ¿no es cierto? Pero la rapidez media, ¿qué cosa representa? Justamente la rapidez media está representando el cociente de la longitud del recorrido, o sea, la longitud y la trayectoria entre el tiempo. Entonces, esto es la rapidez media. Suponiendo que sean iguales, o sea, en magnitud, ¿no es cierto? O sea, refiriéndonos a la magnitud, porque acá justamente se habla de la magnitud. Dice,
igual módulo. ¿Ya? ¿Cuándo estas dos tendrían igual módulo? La respuesta es nunca. Porque si ustedes se fijan en la figurita, nunca la velocidad media, el módulo de la velocidad media, será igual a la rapidez media. O sea, siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo, esta longitud no es lo mismo que esta de acá. Este es mayor, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces tendríamos que decir que son diferentes, ¿no? O sea, eso es lo que hace imposible justamente la veracidad de esta expresión. No es correcta. ¿Dónde falla? ¿Dónde falla? Falla en que la rapidez media tiene un valor y la velocidad media tiene otra magnitud. O sea, son diferentes, ¿no? ¿En algún caso podrían ser iguales? Sí. Muy buena pregunta. En algún caso podrían ser iguales, sí, si el movimiento se realiza sobre una recta. Pero acá ya me dijeron qué cosa, que el movimiento se está realizando sobre una curva. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Tercera proposición, la rapidez instantánea de una partícula es igual al módulo de su velocidad. Bueno, justamente nos queremos ayudar de ese texto que lo hemos sacado de un libro. No se va a ver ahí, ¿no es cierto? Ya, ¿qué cosa dice? Dice así. A ver, un poquito podemos... Ya, dice así. No acepta. No acepta. Ya, entonces vamos a hacer algo simpático. Ya lo vamos a traer por acá. Y acá sí lo vamos a... Ahí está. Está un poquito mejor, ¿no es cierto? Porque queremos ver lo que dice el texto, ¿no? Esto lo hemos sacado del Serway. El Serway es un libro de física superior muy importante. Ojalá todos lo pudieran tener. Ojalá yo tuviera la oportunidad de regalárselos. Me gustaría regalárselos. Dice así, ¿no? La velocidad instantánea se define como el límite de la velocidad promedio. Velocidad promedio dice, ¿no es cierto? Pero nosotros le llamamos velocidad media, ¿no? Esto no es otra cosa que la velocidad media. ¿Ya? Está hablando de la velocidad media. Entonces, es el límite de la velocidad media, ¿no? Esto de acá es la velocidad media. ¿Ya? Ya, esto es, la velocidad instantánea es igual a la derivada del vector posición respecto del tiempo, ¿no? Ya, y más abajito, ¿qué dice? La magnitud, ¿no? La magnitud del vector velocidad instantánea se llama rapidez. Entonces, justamente lo que dice acá, ¿no? La rapidez instantánea de una partícula es el módulo de su velocidad instantánea. O sea nosotros hemos hecho esta cita, o sea, hemos hecho esta mención que aparece en uno de los más importantes libros de física superior, uno de los más vendidos, no vale decir un bestseller de la física, para que ustedes vean el sustento. Bien, y entonces llegamos al penúltimo problema, ¿no? Para disponernos inmediatamente a subir el video a nuestro canal. Dice, para el gráfico mostrado, posición-tiempo de una partícula que se mueve sobre el eje X, señala verdadero o falso según corresponda, ¿no? Ya, lo primero que vamos a decir es cómo se realiza este movimiento, ¿ya? Cuando se va de la posición A a la posición B, acá lo tenemos, ¿ya? Ajá, moviéndose sobre una recta horizontal. Acá aparece una línea inclinada hacia arriba. Eso no quiere decir que va a subir sobre un cerrito, ¿no? Ya, ahora, aquí está el punto C, acá es el punto C, ¿ya? Llega a B, se detiene y desde C regresa, ¿no es cierto? En algún momento pasa por D. ¿Dónde está el punto D? Acá está el punto D. Ese es el punto D, o sea, el origen, ¿no es cierto? Y luego finalmente llega a la posición final, ¿ya? Ese ha sido el recorrido que ha hecho el móvil, ¿ya? Primero vale decir, se alejó hacia la derecha del origen, se alejó hacia la derecha, ¿no? Ahí está, alejamiento hacia la derecha, pero luego regresó pasando por el origen y ubicándose en la parte posterior, o sea, detrás del origen, ¿no? Ahora, si ustedes quieren saber a qué distancia del origen se ubicó, lo único que habría que mirar son esos dos triangulitos, ¿no? Esos dos triangulitos son semejantes, ¿no?
Entonces, ¿qué significa? Que si esta altura tiene 20 unidades, acá también tiene que ser 20 unidades. ¿Por qué? Porque la base tiene 2 unidades, lo mismo que acá. O sea, estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, entonces tendríamos que decir que aquí es menos 20. ¿Ya? O sea, porque más 20 es para arriba y menos 20 para abajo, ¿no? Y entonces ya podríamos indicar acá entonces que la coordenada es menos 20. ¿Ya? Significa que está a 20 metros del origen, ¿no? Bien, entonces vamos con la primera proposición. La primera dice, la velocidad en el instante t igual a 1 es 5i. Ya, vamos a calcular. Vamos a calcular. Primero vamos a calcular esta velocidad, ¿ya? ¿Cómo se determina la velocidad? Como ya hicimos en el repaso, la velocidad media, ¿no? La velocidad media, sí, yo tengo que decirle velocidad media, es el punto de partida, ¿no? Es el desplazamiento entre el tiempo, ¿ok? Ya. ¿Cuál sería el desplazamiento? Si va de 10 a 20 sería posición final menos posición inicial. Ahora el instante final sería 2 menos el instante inicial para este punto es 0. Entonces en buena cuenta estamos hablando de 10 dividido entre 2. Y 10 dividido entre 2, ¿qué cosa me da? 5, ¿no? Por eso, si queremos hablar del vector velocidad media, tendríamos que decir que es 5 veces el vector unitario i, ¿no? Obviamente expresado en metros por cada segundo. Eso es para todo el recorrido, vale decir, desde A hasta B. Pero la pregunta, el problema es, ¿y cuando pasó por el punto P? Ah, pasó con la misma rapidez. Vale decir, esto que acabamos de calcular no es otra cosa que la velocidad que se mantuvo constante durante todo el trayecto. ¿Ya? O sea, esta velocidad, esta respuesta vale para el primer punto, para el segundo, para el tercero, para todos los puntos en esta recta. ¿Ya? Durante todo ese movimiento la velocidad siempre fue 5i. ¿Ok? Espero que me estén entendiendo. Ya, pasamos a la segunda. La segunda proposición de Ame es verdadera porque dice el desplazamiento entre T0 y T6, entre T0 y T6, ¿dónde está T6? Acá está. ¿Ya? Entonces, verdadero. ¿Por qué? Vamos a justificar. ¿Cómo se determina el desplazamiento? El desplazamiento no es otra cosa de que la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Una diferencia. Ya. Siendo la posición final. ¿A qué sería igual la posición? La posición final es esta de acá. ¿No? La posición final es 0. ¿Ya? 0i. ¿Y cuál es la posición inicial? La posición inicial es la del punto A, que es 10i. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia, tendríamos que poner 0 menos 10, ¿no? ¿Y eso cuánto nos está dando? Eso nos está dando un desplazamiento igual a menos 10i, ¿no? Por supuesto, expresado en metros por cada segundo, sería lo que corresponde al intervalo entre 0 y 6, entre el 0 y el 6, ¿no? O sea, entre A y D. Posición final, 0. Posición inicial, 10. 0 menos 10, menos 10, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Para decir, esta primera proposición fue verdadera, esta también. Vamos a ver qué pasa con la tercera. Entre los instantes T0 y T4 se realiza un MRU. Muy bien. Acá están el B y el C. Pregunto, ¿están o no en la misma posición? Sí, tanto B y C están en el mismo lugar, corresponden al mismo lugar. Quiere decir que entre B y C estuvo en reposo, no se movió. ¿Ya? Entre B y C la velocidad ha sido 0, ¿ya? Entonces no hay MRU.
Verdadero, verdadero, falso. Sería justamente la clavecita señalada con la letra A. Y finalmente, chicos, apurándonos para poder subir el video antes de que se acabe el día, ¿no? Dice la gráfica ya. Este es un problema que yo quisiera comentarlo con la seriedad del caso, ¿no? Porque he escuchado por ahí un comentario algo así como que este problema es chistoso. Qué imaginación, ¿no? ¿Dónde un problema va a ser chistoso? Y menos aún todavía de la primera práctica calificada del CPUNI. Y entonces, vamos a tomarlo con seriedad. Yo creo que no podemos estar, ¿no? Y acaba una crítica constructiva. Si vamos a dirigirnos a los jóvenes, tenemos que dirigirnos con respeto. No podemos decir cualquier cosa. Y si vamos a decir algo, tiene que ser pensando bien, ¿ya? Y entonces, lo primero que voy a decir es de que lo único que nosotros necesitamos para resolver los problemas es la ley del movimiento. Acá está la ley del movimiento. Esta es la ley del movimiento, ¿ya? Vamos a anotarlo si alguien tiene duda. Esa es la ley del... ¿Qué significa? Que esto es lo único que hay que utilizar. No hay que utilizar más fórmulas que la del enésimo segundo, que bla, bla, bla. Eso es floro, ¿ya? Y entonces vamos a decir que de la primera ecuación, si de la segunda ecuación nosotros despejamos el tiempo, nos quedaría justamente esto que está acá. Y si solo lo reemplazamos en lugar del tiempo, nos quedaría una expresión así. Desarrollando, al final queda lo que está en la parte de abajo. Y entonces aquí yo voy a hacer un cambio de variables, ¿ya? Miren, a esto que está acá le voy a llamar Y. Y a esto que es acá le voy a llamar Y inicial, ¿ya? Y a esto que es acá le voy a llamar la pendiente, ¿ya? Y esto de acá sería la variable independiente. Por lo tanto, lo que tenemos ahí, ¿qué cosa es? La ecuación de una recta. Eso es lo serio, lo formal. Acá no hay chiste. Lo que tenemos que decir es que lo que tenemos enfrente es una línea recta, ¿no? O sea, esta recta que está acá tiene como ecuación la siguiente expresión. Vamos a poner así, ¿no? Y0 más mx, ¿ya? Entonces, y aprovechando justamente esa expresión, nosotros vamos a decir que sabemos que el primer valor o el valor final, ¿no? Acá vamos a ponerle una seña, ¿ya? Inicial, final, ¿ya? El valor final es igual al valor inicial más la constante por el valor de x, ¿no? Porque es justamente lo que aparece acá, ¿no? Ya, ¿cuál es el valor final? El valor final de esta variable es 22. Y el valor inicial es 16. ¿Ya? ¿Qué buscamos? Buscamos determinar el valor de A, ¿ya? O sea, lo de la aceleración, ¿ya? Y el X lo tenemos acá, vale 6. ¿Ya? Entonces aquí estaría quedando, pasando esto a restar, ¿no? Me estaría quedando 6 igual a 12 veces A. Entonces de acá se despeja que A es igual a 1/2. La aceleración es 1/2, ¿no? En las unidades que le corresponden de acuerdo al sistema internacional. Esto ya lo podríamos reemplazar ¿en dónde? En la ley del movimiento, ¿no? ¿Qué dice la ley del movimiento? Que D es igual, ¿no? Posición final menos posición inicial, ¿no? ¿Ya? Y esto tendría que ser igual, como dice la ley del movimiento, a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo
más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el valor de la posición final? No sabemos. ¿Cuál es el valor de la posición inicial? 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial vale 4, ¿no? Porque aquí nosotros sabemos que ese cuadrado es igual a 16. Si ese cuadrado es igual a 16, la velocidad inicial vale 4. Ya, eso multiplicado por el tiempo, ¿no? El tiempo vale 2. Más la mitad de la aceleración, que ya sabemos que es 1/2. ¿Ya? Y por el tiempo 2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces creo que de aquí ya estamos a punto de decir cuánto es lo que va a salir. Entonces la posición final sería 8 más 1. Y 8 más 1 es 9. Una bonita práctica. Creo que no ha estado muy fácil. Creo que la tendencia ha sido a complicarlo, ¿no? Por ese problema, por el problema de las unidades también. Y bueno, así es el fútbol, ¿no? Tenemos que estar preparados psicológicamente para superar los inconvenientes, ¿no? Psicológicamente, o sea, tenemos que tener la mentalidad del éxito, que es justamente lo que nosotros siempre estamos promoviendo, ¿no? Entre nuestros alumnos, ¿no? Chicos, no se olviden de darle like a ese video, ¿no? De suscribirse a mi canal, ¿no? Y de enviarme la captura de pantalla de su suscripción al WhatsApp que aparece en el pie de página de esa pantalla, para enviarles el magnífico libro ruso Preguntas y problemas de física de los autores académicos Tarasov y Tarasova, ¿no? Y de pasadito para formar también un grupo de WhatsApp para ir respondiendo las preguntas que ustedes me van haciendo, ¿ya? No se olviden compartirlo esto con sus compañeros de clase. Nos vemos.